Bueno, se ha hablado mucho a nivel global de cambio en los mercados de trabajo, ¿no? O sea, se sabe que globalmente, o sea, la entrada de mujeres en el mercado de empleo afuera de casa sigue creciendo, mientras para algunos grupos de hombres hay un estancamiento de empleo, particularmente en ciertos tipos de empleos, y hay datos de la África, de América Latina, que muestran ese cambio en el mercado. A pesar de eso, los hombres seguimos ganando más. En promedio global es que las mujeres ganan en torno de 70, alrededor de 70 a 80% de lo que ganan los hombres. Gran motor de esa desigualdad es el peso del cuidado familiar, o sea, el hecho de que las mujeres pasan más tiempo con los cuidados domésticos, incluyendo el cuidado de los propios hijos. Pero cuáles, y eso es importante al pensar políticas para desempleo, es de pensar cuáles hombres son esos desempleados. O sea, al pensar el crecimiento de la participación femenina y el estancamiento de participación masculina en algunos sectores de empleo, ¿cuáles son los hombres que están siendo desempleados? ¿Y qué significa en la vida de los hombres y mujeres? Datos de la encuesta en Images en la India. Les llamo la atención a esa parte total india a la derecha, unos 30% aquí, es aquí, bueno. Aquí se ve que 28% de los hombres relatan que están frecuentemente estresados o deprimidos por falta de empleo y 30% sientan avergonzados de enfrentar sus familias por causa de esa falta de empleo. Y eso no es apenas el momento de crisis económica, o sea, hay grupos de hombres, particularmente en las camadas, ¿no?, más pobres, que sienten un empleo y desempleo y subempleo crónico como fuente de estrés constante en sus vidas. Lo escuchamos en forma cualitativa y lo vemos muy claramente en también la muestra cuantitativa. Si cruzamos esa variable con otros, lo vemos como esa es variable de estrés y vergüenza por causa del subempleo o desempleo relacionado con muchos de los comportamientos de los hombres. El uso de alcohol, vimos una asociación, vemos también una asociación del uso de violencia física contra la pareja y el uso de violencia sexual contra la pareja. O sea, esa cuestión de ser hombre significa ser proveedor, significa falta de empleo, tú no eres hombre. Es un motor de mucho estrés para muchos hombres, con efectos muy fuertes para familias, para mujeres, para niños. Y vimos, digamos, confusiones en todo el mundo. O sea, ¿qué significa un mundo de que las mujeres también están en el mercado de trabajo? ¿Qué significa que yo como hombre tengo que pensar también el cuidado que tal vez yo no esté más? La proveedor principal de mi familia. Esa cita viene de un estudio de Inglaterra que me parece muy inciso, digamos, en la forma que muestra esa flexibilidad. Dice, es probable que las antiguas demarcaciones entre hombres y mujeres sean menos definidas. Puede haber hombres que traen al lado de mujeres en profesiones que eran tradicionalmente masculinas. Puede ser también que traen en profesiones que eran tradicionalmente femeninas. Puede ser que alternan entre diferentes formas de masculinidades en el transcurso de un solo día laboral. Me parece muy interesante pensar esa flexibilidad que cada vez más las empresas están llamando a la atención. O sea, en el campo de empleo hay que ser más flexibles cada día, ¿no? Eso es como la gran llamada hoy en día. ¿Cómo eso se evidencia con familias, con hombres y mujeres en todos los, digamos, diariamente? No sé si se da para ver esa foto aquí, es un hombre cuidando de su hijo y al mismo tiempo está trabajando en la confección de, no sé cómo se llama, de cordel. O sea, al mismo tiempo, o sea, en el campo del África, hacia las fábricas en Inglaterra, estamos viendo esos cambios diarios en lo que significa el trabajo que era definido como ser hombre y el trabajo que fue definido como ser mujer. ¿Cómo pensamos entonces políticas para la cuestión de empleo, ¿no? Las políticas compensatorias tradicionales han enfocado bastante la cuestión de mujer, ¿no? Pero ¿cómo pensamos que es necesario y sigue siendo necesario
¿Cómo podemos pensar, y generalmente cuando existan, sea en Chile, sea en Brasil, sea en programa de oportunidades en México, el dinero que da como subvención para la familia casi siempre le pasamos a la mujer? Necesario por un lado, eficaz por un lado. ¿Cómo podemos hacerlo de forma que no reforzamos esa idea que los hombres son proveedores afuera de casa y las mujeres son las cuidadoras dentro de casa? Tenemos muy pocos ejemplos de cómo hacerlo. Hemos tenido diálogo en Brasil para pensar que el programa Bolsa Familia, que es un programa de apoyo a familias pobres en Brasil, el dinero es pasado a la mujer. Si habría la posibilidad de pasar un pedazo de eso para los hombres, con algunos requisitos. Tal vez si el hombre lleva al hijo para conseguir la vacuna o para si hay evidencia de participación, si participa. ¿Cómo pensamos en la creación de empleo para grupos de hombres vulnerables junto con empleo para mujeres vulnerables, en grupos específicos? La OIT viene pensando mucho en la cuestión de flexibilización de horario de trabajo. ¿Cómo pensamos en guarderías subvencionadas por el Estado para beneficio de hombres y mujeres? ¿Cómo pensamos en la esencia de maternidad y paternidad para ayudar a los dos, ¿no? ¿Y cómo pensamos también en el valor identitario de trabajo? O sea, que el empleo no solamente es la fuente de ingreso, pero para muchos hombres y mujeres es también una fuente de identidad social, de reconocimiento social. Y de entender que esa falta de reconocimiento social es fuente de mucho estrés para los hombres, como también detentor de muchas violencias que estamos intentando prevenir. ¿Cómo voy con tiempo? Ok, perfecto. Cuestión de paternidad y cuidado. Sabemos con las investigaciones globales de que sí son las mujeres, que aunque estamos en momento de cambio, ¿no? Pero son las mujeres que pasan más tiempo cuidando, sea los quehaceres domésticos y particularmente el cuidado de los hijos. Vale 3 o 4 veces el tiempo que las mujeres pasan en promedio mundialmente que los hombres en el cuidado de los hijos y los quehaceres domésticos. En algunos países más, claro que hay grandes variaciones ahí. Sabemos que en el campo del parto, o sea, la participación de los hombres desde los primeros momentos de la vida sigue siendo espacios femeninos con poca participación masculina. Seguimos mucho con la idea de que todos los embarazos son resultados, digamos, como si fuera María y que no hay un hombre en carne presente, ¿no? Aunque hay desde 2005 una norma técnica de la OMS que fue recomendación para todos los ministerios de salud, que las mujeres deben tener derecho de tener el padre del hijo presente durante el parto. Ese sigue siendo una minoría de casos en el mundo. En los datos de Images, vemos que Croacia, país europeo, apenas 15% de los hombres estaban presentes en la sala de parto o al lado de sala de parto en el parto más recién de su hijo. En India llegó a 1.5%. O sea, seguimos bastante con la idea de que los hombres no tienen nada a ver con ese momento del parto. Claro que hay muchas otras formas de participar, no solamente en sala de parto, pero como indicador es bastante fuerte las resistencias desde el sistema, desde los propios hombres, ¿no? De que los hombres no tienen nada a ver con ese momento del inicio, ¿no? Que por qué políticas y cuáles principios esas políticas para hombres y masculinidades deben incluir. Uno, habría que pensar que sí, esas políticas tienen que seguir promoviendo los derechos de las mujeres. Pero al mismo tiempo, esas políticas deben mejorar las vidas de los hombres y los varones. Los hombres no vamos a cambiar si no vemos también beneficios propios de esas políticas. Y hay que reconocer eso, ¿no? Y al mismo tiempo, esas políticas tienen que ser inclusivas de las diversidades, de no caer en modelos heteronormativos, de entender también las diversidades sexuales y de incluir eso como parte de los discursos y cuestionamiento de lo que son políticas en el campo de género. Bueno, antes de pensar que ese tipo de políticas son imposibles de pensar, hay países que han intentado. Me cae bastante la cuestión de 20 años